Pero, wow. Hola, hola, hola. Buenas tardes para todos nuestros oyentes de UDI Radio. Hoy estamos como todas las semanas en un nuevo programa de nuestra Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy en nuestro programa Charlas con el psicólogo. Como siempre nos acompaña nuestro docente del programa de Psicología Virtual, Jader Acosta. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola Paula, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, por este espacio nuevamente, una vez más, aquí con ustedes para conversar con temas, sobre temas, digamos, de interés y relevancia para toda nuestra comunidad educativa. Y bueno, la idea es que cada uno de estos espacios se hagan funcionales, ¿verdad? En la medida que los podemos aplicar a nuestra cotidianidad. Vale, profe, claro que sí. Bueno, y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, y ese tema es ansiedad y técnicas de autocontrol en la vida cotidiana, ¿cierto, profe? Así es, ¿no? Así es, Paula. De golpe, la cotidianidad nos pone, digamos, en situaciones, en momentos que de golpe nos hacen reaccionar de una manera que luego, precisamente de nuestra acción, decimos, no debía hacerlo así. Quizás la manera más acertada hubiese sido esta, y de cierta forma la conclusión que sacamos es, hubiese podido de cierta forma regular más, eh, digamos, mi emoción para que mi conducta, digamos, hubiera sido más acertada frente a lo que yo quería en esta situación, o frente a la consecuencia que me pudo provocar, ¿cierto? El hecho de no regularla. Entonces, hablamos de técnicas de autocontrol como esas, digamos, acciones que podemos integrar con el fin de hacer que nuestra conducta en ciertas situaciones y momentos sean mucho más funcionales, y que, como decimos por ahí coloquialmente, no nos jueguen una mala pasada. Claro que sí, profe. Bueno, y para darle contexto a todos nuestros oyentes y a las personas que están conectadas a las redes sociales de nuestra emisora, iniciemos contándoles qué es la ansiedad. Bueno, digamos que la ansiedad, en inicio hay que, digamos, o yo parto con esta consideración, porque evidentemente cuando la hemos venido abordando, la ponemos en un escenario, ¿cómo diríamos? Como patológico, disfuncional. Pero fíjate que la ansiedad es una respuesta funcional del organismo. La ansiedad inclusive es un estado de alerta que nos permite adaptarnos ante situaciones que pueden ser, digamos, tomadas, podríamos decir, como de riesgo para nosotros. eh, y digamos que evidentemente está sustentada en una disposición fisiológica, inclusive está, digamos, considerada desde la perspectiva del funcionamiento atencional, a partir de la red atencional, que parte desde un funcionamiento, digamos, podríamos decir, como intuitivo, digamos, y o de un estado más, como diríamos, más de función vegetativa, de prevención, y ya evidentemente, con una respuesta un poco más, diríamos, funcional, en términos de ya situaciones cotidianas, digamos, que se nos puedan presentar. Bueno, ¿y cómo podríamos diferenciar la ansiedad de la preocupación normal? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta, Paula, porque evidentemente una cosa es cuando tu cuerpo reacciona ante una situación de alerta, digamos, inminente, ¿cierto? Una cosa es que tú, digamos, estés sentada en tu habitación y veas que se está desprendiendo el techo, pues obviamente tú vas a reaccionar y vas a Ujú. tender a proteger. Y
cuerpo te va a poner en estado de alerta. O si yo te digo, Paula, en algún momento debes estar pendiente y muy atenta porque, no sé, va a venir una estampida, ¿verdad?, no sé, de animales. Y tú vas a estar en un estado de alerta porque yo te lo anticipé. Pero cuando nosotros empezamos a crear una serie de, podríamos decir, de acontecimientos en donde no tenemos, digamos, eh, una validación real de que sucederá, pero lo asumimos como que sí, ahí es en donde ya la ansiedad empieza a ser disfuncional. Yo le llamo en términos cognitivos como un exceso de futuro, ¿cierto? Entonces tú empiezas a anticiparte a cosas que aún no tienes la validez de que así pasarán, sin embargo tú las empiezas a considerar como reales, ¿sí? Y te empiezas a llenar de esas ideas, como, uy, seguramente mañana mi jefe me va a pedir este informe y yo todavía no tengo nada, pero pues efectivamente no es que te lo vaya a pedir mañana, o no hay, digamos, una consideración de que así sea, pero tú te empiezas a decir, no, es que él mañana me lo va a pedir, y empiezas a llenarte de una serie de información que evidentemente te van a poner en un estado de alerta ante situaciones que no son reales, ¿sí? Y ahí es en donde precisamente la ansiedad empieza la consideración de disfuncionalidad, ¿cierto? O ya más a nivel, digamos, patológico. Claro, claro, entiendo. Bueno, y entonces, ¿qué síntomas físicos y emocionales pueden surgir en las personas que sufren de ansiedad o padecen Pues mira, ansiedad? digamos que a nivel físico, digamos que se da muchas, podríamos decir, muchas expresiones que en términos fisiológicos pueden verse muy cotidianas, como por ejemplo a nivel de la respiración. Entonces tú ya digamos que vas a tener una respiración mucho más acelerada, esa es una de las cuestiones de la ansiedad. A nivel, digamos, del latido cardíaco, pues evidentemente tus palpitaciones, entonces es unas palpitaciones mucho más aceleradas. Se presentan también, por ejemplo, digamos que es una sudoración excesiva, sobre todo en zonas, digamos, en donde cotidianamente no se expresan, a nivel de las manos, por ejemplo. También vas a sentir, muchas personas refieren, por ejemplo, una presión a nivel del pecho, seguramente eso también tiene que ver con las palpitaciones, temblores, y sobre todo, digamos que ya en términos de como de la conjugación de esos factores, por ejemplo, puedes desencadenar hasta estados, digamos, de niveles de estrés muy fuertes, asociados, por ejemplo, también a consumo excesivo de ciertos alimentos, sobre todo azucarados, que tú consideras que te pueden generar, digamos, que, como que cierta calma de la ansiedad, o también, por ejemplo, náuseas, mareos, ¿sí? Que ya, digamos, conjugan esos elementos fisiológicos iniciales con unos mucho más complejos. Ok. Inclusive la migraña podría estar asociada a a la ansiedad. Claro, entiendo, profe. Y entonces, por ejemplo, podríamos dar ejemplos de situaciones cotidianas o casos comunes en donde, por ejemplo, se pueda presentar ansiedad. Sí, bueno, para continuar con tu pregunta y conectando porque me faltó una parte, tú me decías que también a nivel emocional. Ujú. Al Paula, hay un elemento muy particular y son estados de angustia, ¿cierto? Ok. Cuando tú, digamos, proyectas, ¿verdad? Un futuro que no es muy alentador, que no es muy, digamos, esperanzador, tu estado es de angustia, ¿sí? Y estás en ese constante, digamos, de angustia, porque sabes que lo que te viene evidentemente no es agradable, no es algo que tú quieras, y te mantienes en ese estado emocional, ¿sí? Y evidentemente ya esto va a desencadenar en ti, digamos, de una manera más compleja, pues una disfuncionalidad en tu cotidianidad, porque o tú no te adaptas, digamos, o no logras responder a tus funciones sociales, ya sea como empleada o a nivel de tu entorno laboral, a nivel de tu entorno social, porque evidentemente estás ubicada en ese excesivo discurso, digamos, o ideas de futuro, como le llamamos en términos cognitivos. Claro que sí, bueno. Bueno, y para continuar con esta charla vamos a dar una breve interrupción y vamos a dar como una cuñita publicitaria, invitarlos a que sigan conectados con nuestra emisora UDI Radio. En esta nueva temporada, en este segundo semestre del 2025 tenemos nuevos programas que han ampliado nuestra parrilla, han ingresado nuevos programas de diferentes
programas académicos como publicidad, diseño gráfico, pues obviamente los estudiantes de comunicación social, en este caso, por ejemplo, el espacio que tenemos hoy de psicología. Entonces, para todos los estudiantes que nos escuchan, la emisora UDI Radio también está abierta a que propongan nuevos programas y que tengan este espacio y experiencia académica que contribuirá también a su desarrollo profesional. Bueno, pero continuemos con el tema del día y en este caso también que para recordarle a las personas que se están uniendo a la transmisión, el tema del que estamos hablando hoy es ansiedad y técnicas de autocontrol en la vida cotidiana. Un tema bastante pertinente y un tema en el que definitivamente todos necesitamos esos tips en algunos momentos, ¿no? Bueno, entonces hablando de tips, profe, cuéntenos qué técnicas sencillas ayudan a mejorar la ansiedad. Bueno, Paula, yo hoy quiero hablarles de dos técnicas muy sencillas, digamos que no, para no irnos al tecnicismo, porque evidentemente sabemos que nuestra, digamos, que nuestros oyentes, pues no todos son psicólogos, ¿verdad? Quiero, digamos, explicar de una manera muy sencilla, pero tratando también de darle unos elementos claves de base. Primero hay que entender que estas técnicas de regulación evidentemente tienen una base, si se quiere, desde la biología, de una manera más específica, desde una perspectiva de la neurociencia. Y por ello hay que entender que si nosotros hablamos de autocontrol, digamos que tenemos que acudir también a las emociones, es decir, que estas estrategias tienen que volver sobre digamos, nuestra condición emocional, que en términos neurocognitivos está por allá ubicado en el lóbulo temporal, a esto que le llamamos el sistema límbico, con una estructura muy, digamos, muy destacada en términos de la activación emocional, que es la amígdala. En este sentido, si nosotros entendemos que hay situaciones que desencadenan, digamos, un descontrol, ¿verdad?, emocional, la idea es entender cómo puede funcionar o cómo volvemos sobre las emociones para poder hacerlo. Las emociones van a tener un contacto directo con nuestro lóbulo frontal, que es la toma de decisiones. Y para poder tomar decisiones hay que exponernos ante esas situaciones que son las que nos están desencadenando, pues podríamos decir, el descontrol emocional. Entonces, la primera técnica tiene que ver con técnicas de exposición. Y realmente es muy básico. Y digamos que cuando nosotros lo vemos a este nivel y si lo empezamos a practicar poco a poco, podemos conocer el efecto y por eso la quiero traer, porque realmente aunque es muy sencilla, su impacto es muy, muy interesante. Y básicamente es identificar primero esos momentos, esos, digamos, escenarios, esas situaciones, esas personas que son, digamos, que son las que más me desencadenan o me pueden desencadenar descontrol emocional. Y poder, digamos, en términos sistemáticos, generando un nivel de acercamiento a cada una de esas situaciones. Me explico. A mí, por ejemplo, yo siento que no soy capaz de hablar en público y cada vez que me siento observado, siento que emocionalmente no me puedo controlar, ¿cierto? O irrumpo en llanto, o quiero salir corriendo, o siento, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo acercarme poco a poco, exponerme poco a poco a un ejercicio en el que yo me sienta observado, un ejercicio de, digamos, de exponerme, de hablar en público? Y podríamos, digamos, buscar una manera, podríamos decir, mucho más dosificada de irlo haciendo poco a poco. No es lo mismo, digamos, exponer ante un público que yo no conozco, ¿verdad? Exponer ante unos amigos o personas más cercanas. Entonces, empezar por este ejercicio y me expongo a ello. Luego ahí sí lo puedo hacer con unas cuantas personas que ya no conozco y poco a poco ir avanzando hasta que me doy cuenta que puedo estar ya en una situación que en algún momento me desencadenaba a mí digamos, descontrol emocional, ya lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces la primera técnica es la exposición y lo hacemos como en términos del condicionamiento, nosotros le llamamos una desensibilización sistemática, haciéndolo poco a poco, bajo posibilidades que me permitan a mí realizarlo. Y la segunda, Paula, tiene que ver con buscar lo fisiológico, es decir, las emociones también se expresan fisiológicamente. Entonces, si mi estado, digamos, de ansiedad se expresa, como decíamos, con una aceleración, por ejemplo, de mi ritmo cardíaco, de las palpitaciones, temblores, de mi respiración, pues lo que yo voy a hacer son técnicas que vayan dirigido a lo contrario. Es decir, voy a hacer técnicas, por ejemplo, propiamente de relajación, en donde utilizo la respiración. Una respiración, digamos, de inhalaciones y exhalaciones extensas, prolongadas y sobre todo lentas,
¿cierto? Tanto en la inhalación como en la exhalación. Es casi hacer lo opuesto a lo que la reacción emocional me permite. Y hacer ejercicios también de visualización. Visualizar esos escenarios, situaciones que me desencadenan ansiedad, que me desencadenan, digamos, esa desregulación emocional, y visualizarme y establecer una relación con mi expresión fisiológica, como por ejemplo la respiración. Y empezar a hacer esos ejercicios poco a poco exponiéndome, pero a su vez también trabajando esas respiraciones cada vez más lentas, cada vez más sostenidas y profundas, para poder lograr, digamos, estados de una mayor relajación, y en la medida que yo lo obtenga, evidentemente eso me va a permitir un mayor control emocional. Entonces, en resumen, Paula, dos técnicas claves. La técnica de exposición, ¿cierto? Es decir, para evitar conductas de escape, y sobre todo las técnicas de relajación basadas en los ejercicios de respiración. Ya más adelante, en un próximo espacio, dedicaremos, Paula, un encuentro en el que, por ejemplo, podemos trabajar solo técnicas de relajación. Aquí vamos a hacer ejercicios prácticos, o podemos traer un invitado donde yo o esta persona sirva de modelo, y profundizaremos. Claro, claro, bueno, y hablando ya de estos temas de las técnicas de respiración, ¿cómo influyen estas técnicas de respiración, pero no solo respiración, sino también el tema de la meditación, incluso la organización diaria en el tema de la ansiedad, profe? ¿Qué puede influir estos temas? Paula, la evidencia es contundente, es decir, lo que se ha demostrado es que este tipo de técnicas, evidentemente, con un ejercicio disciplinado, sistemático, en donde tú, digamos, lo haces con una rigurosidad, con constancia, pues evidentemente vas a notar los cambios. Primero, en la posibilidad de entender que tú puedes tener un nivel de control de tus emociones. Y por control de tus emociones no quiere decir que es que tú no vayas a expresar la tristeza cuando la sientas, sino sabes en qué momento la puedes expresar y de qué manera expresarlo, inclusive con quién hacerlo. Eso habla del control. No es que tú niegues o suprimas tus emociones, sino que puedes manejar la forma en la que las puedes expresar. Y eso, evidentemente, este tipo de ejercicios te lo van a permitir. Y de manera general, Paula, porque evidentemente este tipo de ejercicios te van a permitir ser mucho más funcional en todos tus escenarios, como te decía, laboral, familiar, personal, ¿cierto? En tus vínculos afectivos con tu pareja, tu familia, y evidentemente mejorar en términos de tus relaciones de manera general. Ok, y bueno, y el tema de la organización diaria, de pronto los límites digitales que tenemos, porque el tema de los dispositivos también pueden llegar a afectar este tema, y el autocuidado, ¿no? Todo este tema, ¿qué podríamos hablar de eso, profe? Bueno, sí, ya en algún programa habíamos hablado de la importancia, digamos, de poder, digamos, hacer un detox digital, como lo llamamos, y es entender que la exposición a las pantallas, por ejemplo, en mis hábitos o en mi higiene de sueño, si yo voy a, digamos, a tener una hora en donde ya digo, a partir de ese momento inician mis 8 horas de descanso, entender que yo debo tener una media hora previa, para poder, digamos, de cierta manera disponerme a que en ese momento en el que yo ya asumo que empiezo a descansar, mi cerebro esté dispuesto a hacerlo. Entonces, eso es importante también, poder entender esos límites en términos del uso, sobre todo, por ejemplo, con las horas de sueño y de descanso, y frente a las prácticas de autocuidado, porque evidentemente hay que partir del convencimiento que yo debo ser la primera persona comprometida con ejercicio. No puedo pedir, digamos, que sea otra persona la que lo haga por mí, sino reconocer que debo ser yo el primer referente que lo hago conmigo. Y entender, evidentemente, Paula, que esto no es un ejercicio como una varita mágica que de manera fantasiosa vas a notar un cambio bajo la inmediatez, pero que evidentemente, si lo haces con rigurosidad, de manera sistemática, vas a empezar a notar los cambios a lo largo del tiempo. Claro que sí, profe Jader. Bueno, y ya para finalizar, en el contexto en el que usted nos comparte, bueno, principalmente es el tema del autocuidado, de tener muy presente que nuestros hábitos, nuestra forma como tomamos estas situaciones que nos generan incomodidad pueden generar un resultado. Algo que mencionaba usted también, el tema de incluso cómo me organizo en el día, cómo tengo organizado mis espacios, pueden generar que podamos tener una ansiedad más controlada o incluso no tenerla y llevarla a cabo de mejor manera. Bueno, profe, muchísimas gracias por la cita de cada semana en relación a este programa que se llama Charlas con el Psicólogo. Es importante contar con su aporte desde la psicología
a estos temas tan importantes que nos aplican a todos. Y Paula, una invitación para los oyentes del programa, pues que estamos muy abiertos también a escuchar qué temas quieren que traigamos, qué temas quieren que trabajemos, inclusive si quieren, digamos, escuchar también algún tipo de invitado, y que pues estamos muy abiertos también a escuchar sus propuestas, ¿no? Claro que sí, bueno, claro que sí, a través de las redes sociales de nuestra emisora pueden hacernos saber, o a través del correo electrónico institucional, qué temas quisieran que abordáramos en el programa, qué información les parece importante, y que el apoyo psicológico que usted les brinda a través de este espacio, fuera de lo convencional, estamos abiertos a escucharlos. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por la cita semanal, y recuerden, respira, suelta y recuerda, tu paz interior es tu mayor fortaleza. Nos encontramos la próxima semana con más de charlas con el psicólogo. Chao, chao.